Hola amigos, aquí me encuentran súper entretenida leyendo un poco más sobre el tema central del día de hoy. Se trata de la gastritis, un problema de salud que en realidad me doy cuenta que cada vez más preocupa a muchos peruanos y en diferentes etapas de la vida. ¿Qué será? ¿Que la pandemia ha ayudado a incrementar los casos? ¿De alguna manera el estrés está afectando la gastritis? ¿Será la manera como se están alimentando las personas? ¿O nos estamos contaminando con bacterias que están promoviendo esta enfermedad? Esto y mucho más, ustedes lo van a ayudar a resolver con sus preguntas con el invitado que vamos a tener el día de hoy. Pero por supuesto, así como me ven aquí cerca de esta mesa que he preparado algunas cosas para mostrarles, vamos a hablar también en nutrición sobre la gastritis, estas formas de preparar los alimentos y aquellos que no ayudan o que mejoran más bien los casos de gastritis. Estos síntomas que pueden ser tan molestosos para muchas personas. Pero no solamente eso, el día de hoy tenemos bastante contenido porque los chicos pronto están para retornar a las clases escolares semipresenciales. Y de hecho hay algunas cosas que nos pueden preocupar, sobre todo esta reinserción, esta parte emocional. Así que juntos vamos a ver de qué manera podría afectar regresar presencialmente a los chicos a las escuelas. Pero sin más preámbulos, vamos a empezar el día de hoy, Cuerpo Médico. Amigos, así como les decía, la nutrición es un aspecto muy importante para poder mejorar los síntomas de la gastritis. Así que de eso se trata nuestro momento de nutrición. Amigos, cuando hablamos de gastritis, de hecho la mayoría reconocemos los síntomas. Decimos estamos llenos de gases, nos duele el estómago, hay ardor. Hay malestares que son comunes y es que muchas veces también nos autodiagnosticamos con gastritis. Pero cuando las personas ya lo tienen porque se han ido al médico y sabemos que existe esto, hay dos aspectos que desde la alimentación tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos tiene que ver con las formas, los hábitos que tenemos para alimentarnos y otro tiene que ver con los alimentos en sí mismos. Así que primero quiero empezar con las formas justamente de alimentarnos y yo lo he dicho varias veces en el programa. Uno de los temas que tiene que ver con hábitos de alimentación y problemas digestivos tiene que ver con los horarios. Así que mantener un horario disciplinado de alimentación es una de las cosas que tenemos que considerar, sobre todo si tenemos gastritis. Las personas tenemos que fraccionar la dieta, es decir, alimentarnos cada 3 a 4 horas, que es una de las cosas que tenemos que considerar aun cuando no estamos habituados, porque mientras más horas pasas sin comer, ese jugo gástrico está actuando y probablemente afectando mucho más esa mucosa gástrica interna. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta tiene que ver con la cantidad de alimento que ingerimos. Los volúmenes que consumimos deben cambiar. ¿Por qué? Porque mientras más lleno sientes ese estómago, mayor trabajo necesita y por tanto, si estás en una fase aguda donde hay dolor, no te conviene. Entonces, acá les traigo la muestra de un plato normal de cómo es que uno se sirve habitualmente, ¿no? Tenemos aquí nuestro arroz y nuestra papita, la mitad del plato, porque asumo que es un plato para una persona que no tiene que controlar sus carbohidratos por la dieta, tiene sus verduritas y tiene el pollo al costado. Pero si yo tengo gastritis, voy a tener que reducir el tamaño y aumentar el número de veces que como. Por eso es que ya no solamente es desayuno, almuerzo y cena, sino desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena, pero con pequeños volúmenes de alimento. Así que un plato de estofado normal
pasa a un plato bastante más pequeño en las porciones. Pero nuevamente, para que esto no afecte la cantidad de nutrientes y calorías, lo reparto en varias comidas a lo largo del día. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es evitar comidas muy condimentadas. Si yo, por ejemplo, preparo este estofado de pollo y a mí me gusta echar pues sal, pimienta, comino y una serie de condimentos, entonces eso va a ayudar a irritarme también. Por tanto, condimentos como por ejemplo la cúrcuma o también podemos hablar de la pimienta, no es que estén prohibidos, pero sí tenemos que moderar muchísimo estos condimentos. También depende mucho de la tolerancia. Hay personas que pudieran ingresar pimienta en su plato y no les pasa nada, mientras que otros realmente exacerban mucho los síntomas. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es justamente las preparaciones ricas en aceites o grasas, como las frituras. Y no solamente es las papitas como la que ustedes ven acá, también estamos hablando del rico chicharrón, del lomo saltado que termina siendo una fritura. Hay que tratar de evitarlos para que esto no nos afecte, porque la grasa también es un irritante. Otra de las cosas que no tenemos que hacer tenemos más bien que hacer es evitar comer y prontamente echarnos, porque nuevamente requerimos un proceso de digestión. Si bien es cierto, la siesta podría ser conveniente, esto no significa que nos echamos a dormir, sino que estamos semisentados, un tiempo de reposo, 20 minutos, y luego seguimos avanzando con nuestro día. Ejercitarse prontamente después de comer también puede afectar la gastritis, así como los hábitos no tan buenos que tenemos mientras nos alimentamos, como por ejemplo hablar al masticar porque tragamos aire, o cuando aspiramos el tenedor tragamos aire, nos llenamos de gases y eso también va exacerbando los síntomas de la gastritis. Y finalmente hay que masticar muy bien el alimento y evitar el tabaquismo. Amigos, esta es una primera parte sobre lo que tenemos sobre el tema de la nutrición y la gastritis. Vamos a avanzar muchísimo más, pero ya vamos de lleno al tema central, como les decía, que es la gastritis. Nuestro invitado ya está listo, pero antes vamos a ver el informe que nos ha preparado Aura Gio. La gastritis es un término general para un grupo de enfermedades con un punto en común: la inflamación del revestimiento del estómago. La inflamación de la gastritis generalmente se produce por la misma infección bacteriana que provoca la mayoría de las úlceras estomacales. Por ejemplo, también están el uso frecuente de determinados analgésicos y beber demasiado alcohol. Esto también puede contribuir a tener o a padecer de una gastritis. La gastritis puede ocurrir de manera súbita, que se le conoce como gastritis aguda, o también puede ocurrir lentamente con el tiempo, que se le denomina la gastritis crónica. En algunos casos, la gastritis puede producir úlceras y un mayor riesgo de sufrir cáncer de estómago, pero para la mayoría de las personas, la gastritis no es grave y mejora rápidamente con un tratamiento. Ahora, a nivel nacional y según el MINSA, el 80% de los casos de gastritis están originados por la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, y esta se contrae por la mala costumbre de consumir agua sin hervir, y esto significa que la bacteria puede vivir por años en el estómago de una persona y poco a poco ir provocando la inflamación de ese órgano. Si no se trata, la gastritis puede causar, como ya habíamos mencionado, úlceras y hemorragias estomacales. Finalmente, en raras ocasiones, es posible que algunos tipos de gastritis crónica aumenten el riesgo de padecer de cáncer de estómago. Y por esta razón, amigos de Cuerpo Médico, tengan en cuenta la información que hemos dado y realícese periódicamente los chequeos reglamentarios. Cuide la higiene de sus alimentos y no olvide que la prevención trae consigo salud. Gracias. Amigos, siempre estos informes son muy importantes porque nos dan justamente la parte central básica de lo que es en este caso la gastritis, como tantos problemas de salud que tratamos el día de hoy. Pero hoy nuestro invitado está listo no solamente para poder ampliar más esta información, sino para poder resolver sus consultas. Hoy vamos a hablar sobre la gastritis y está con nosotros nuestro invitado, es el doctor Carlos Nureña, quien es jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional 2 de Mayo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Estamos listos y dispuestos a resolver las dudas. Este tema de gastritis es
bastante amplio. Como ven, hay mucha información. A veces por ahí podemos malinterpretar un poco los datos, pero estamos aquí para apoyarlos. De hecho, doctor, ya hemos escuchado un poquito del informe y hay mucha gente que realmente se autodiagnostica con una gastritis. Empiezan a sentir que hay gases, que se sienten un poquito de pesadez y para ellos es gastritis y ya se automedicaron con muchas cosas que por ahí leyeron en internet, por ejemplo. Claro. Bueno, empezamos. Gastritis, si bien suena por ahí, ¿no? Gas, tal vez tengo gases, gastritis, no es así. O sea, gastritis es una inflamación de la mucosa del estómago. Para ser claros, si me cae agua muy caliente en la piel, se pone roja, caliente, dolorosa. Eso podríamos llamar inflamación. Lo mismo pasa en el estómago por distintas causas. Por exceso de ácido, por reflujo biliar, por algunas bacterias, por ingesta de alcohol, por ingesta de antiinflamatorios. Son muchísimas las causas. Un punto que sí quiero recalcar es el término gastritis aguda y gastritis crónica. Muchas veces la gente se asusta, ¿no? Me han dicho que tengo gastritis crónica. ¿Significa, doctor, que lo voy a tener toda la vida? No. Gastritis crónica, significa que tenemos un tipo de células que nos dice que ya esta inflamación tiene más de 3 a 6 meses. Gastritis aguda significa que esta inflamación tiene menos de 3 a 6 meses. Eso es la diferencia, ambas tienen tratamiento. Doctor, tenemos muchas llamadas de nuestros televidentes porque ustedes, amigos, participan del programa porque sus consultas nos permiten aprender todavía mucho más. Así que vamos a recibir a Elvira, que nos llama desde San Juan de Miraflores. ¿Cómo estás, Elvira? Te escuchamos. ¿Elvira? ¿Me escuchan? Sí. Yo sufro de gastritis hace más de 3 años que me descubrieron por el Helicobacter. Estoy tomando omeprazol y de ahí un tiempo me suspendieron. Pero ¿qué pasa? Nuevamente volví con los síntomas y cuando tomo muchas pastillas, porque yo tomo metformina y omeprazol y a veces otra pastilla por otra enfermedad, siento que me arde el estómago. Eso es lo que quisiera saber a qué se debe. O es que el Helicobacter está rehaciendo. Claro. ¿No? Y la metformina hace más de 12 años estoy tomando por la diabetes. Bien, Elvira. Doctor. Ok, muy bien. Empezamos. Nos menciona ella que es usuaria de metformina, por esto entendemos que es una paciente diabética. Hay que entender ya que la diabetes de por sí ya nos puede dar algunas molestias gastrointestinales. Punto aparte, gastritis. La única forma de diagnosticar una gastritis y la evidencia nos dice que tenemos alto rendimiento diagnóstico es por medio de una endoscopía y ya puede ser por un método directo que es una biopsia o un test de ureasa. Los métodos de sangre o test de aliento más nos sirven para el control después de la erradicación. ¿Qué quiere decir? Te diagnosticaron gastritis por Helicobacter pylori, lo más probable es que hayas recibido un tratamiento de 10 a 14 días. Luego de eso hay que hacer un examen para ver si hemos eliminado o no la bacteria. Muchas veces nos quedamos solo con el tratamiento y no sabemos si hemos erradicado o no a esta bacteria. Una gastritis, como les repito, se cura. No tiene por qué alguien tener 3 años de gastritis. Claro, y en este caso cuando ella toma medicinas y siente que le caen mal habiendo tenido este antecedente, cosa que es frecuente escuchar, ¿qué debería hacer? ¿Significa que no puede tomar pastillas? ¿Significa que hay que cambiarle alguna medicación? Acá tenemos que ir viendo caso por caso, ¿no? Es una paciente diabética, tenemos que ver si la metformina es quien nos está causando estas molestias. Esta tabletita puede tener efectos adversos en algunos pacientes, pero hay que ir evaluando. No todos responden igual. Tal vez es necesario cambiar la medicación, tal vez es necesario continuar con dosis de inhibidores de bomba como el omeprazol, o tal vez dar otro tipo de alternativas. Clarísimo, entonces que regrese a su médico para una reevaluación. Elvira, vámonos hasta Coma. Selva está en la línea. ¿Cómo está, Selva? Sí, buenas tardes. Te escuchamos. Buenas tardes, doctor. Sí, yo soy Elba y vivo en Comas. Mire, doctor, yo tengo ya más de 10 años con gastritis. Me hicieron una endoscopía y no me detectaron. Y bueno, me dieron el omeprazol.
¿no? Hasta que hubo un momento que se me recrudeció tanto que el doctor me dio Milanta, recuerdo, por 6 meses consecutivos. Y me dijo al día siguiente ya puedes comer lo que quieras. Entonces, como que rehice mi vida. Pero, ¿qué pasa? En todo el tiempo de esos 10 años ha habido momentos en que aparentemente parece que está bien, todo bien, se cura, de pronto vuelve a reaparecer. En episodios me he dado cuenta de tensión, ¿no? Entonces hice un curso, Bien. se enfermaron los niños, bueno, Sí. ahora tengo el problema de que ya no puedo tomar pastillas para nada, o sea, me da una infección a la garganta, no puedo tomar ninguna pastilla. Porque te afecta y el estómago. al estómago, es Doris, terrible, nos ha no puedo quedado ninguna. clarísimo tu inquietud y seguramente está relacionada también con la pregunta inicial. ¿Qué le podemos decir a Doris, doctor? Ya. Doris, una vez más, una gastritis se cura. No tienes por qué estar 10 años con gastritis. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, como ya dijimos, son muchísimas las causas, no es una sola. La bacteria Helicobacter pylori es una causa, el estrés es otra, las bebidas alcohólicas es otra, y en tu caso entendí más o menos que estás tomando antiinflamatorios. Dices que tomas tabletitas para la garganta. Los antiinflamatorios son muy buenos para desinflamar distintas partes del cuerpo, pero me disminuyen la protección del estómago, con lo que me favorecen una gastritis. Entonces es por eso que si tú tomas ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ketorolaco, meloxicam y muchos otros antiinflamatorios que existen en el mercado y sufres de dolor tipo ardor, es muy probable que estos dolores se intensifiquen. Ahí sería bueno siempre, digamos, recordarle a su médico que ella normalmente le cae mal para que le dé una medicina que no afecte en todo caso o irrite su estómago. Claro que sí, tenemos muchas alternativas y formas de tratar eso. Por eso la recomendación siempre es no automedicarse y acudir a su médico, en este caso el gastroenterólogo, que es el especialista en este tipo de patologías. Nos vamos hasta el Callao, doctor. Doris está en línea. ¿Cómo estás, Doris? Tu pregunta. Buenas tardes, doctor, ante todo. Gracias, doctor. Doctor, ¿sabes qué? A mí me hicieron una endoscopía en el 19 de septiembre del 19, en lo cual acudí más o menos en diciembre, pero me equivoqué, me hicieron unos exámenes en lo cual me dio el laboratorio CD. O sí se llama, creo. Entonces, cuando yo fui al doctor, y el doctor me dijo que acá no se puede abrir, debían darle en papel escrito. Entonces, verdaderamente no sé mi resultado. En lo cual ya llegó ¿cómo se llama? El COVID, ya no podía. Ahora tengo ardor, de vez en cuando me da ardor en el esófago, claro. Y a veces me tomo un poquito de agua con, ¿cómo se llama? Bicarbonato y me pasa. Pero tengo el colon irritado, doctor. Ay, bien, Doris. ¿Qué le podemos decir, doctor? Ya. Acá nos estás hablando de dos cosas. Una es el ardor en la boca del estómago. ¿Eso podrían ser signos clínicos de una gastritis? Claro que sí. Lo otro, la sensación que sube por el esófago. Aquí estamos hablando de otro problema, que es reflujo. Y por último, nos mencionaste colon irritable. Esto es otra patología totalmente distinta. Así que vamos por partes. Lo primero que hay que hacer en tu caso es repetirte la endoscopía para ver, ya que lamentablemente no tenemos el informe de la endoscopía previa. Ahí nos va a decir si realmente hay signos endoscópicos de gastritis y tomar las muestras para ver si hay la bacteria Helicobacter pylori, y de ahí continuamos el tratamiento. Doctor, una respuesta breve. ¿El agua con bicarbonato ayuda a mejorar los síntomas? Existen muchos sintomáticos en el mercado. Uno de estos, agua con bicarbonato, tenemos el famoso succinilcilato de bismuto, tenemos magaldrato, simeticona, todos estos son sintomáticos. Bien. ¿Qué quiere decir? Que me arde, me duele, tomo eso, me calma, pero realmente no me resuelve el problema. Clarísimo, doctor. Nos vamos hasta Bellavista. Yolanda está en la línea. ¿Cómo estás, Yolanda? Te escuchamos. Buenas tardes, doctor. Mi consulta es de que hace unos años me hicieron la endoscopía y me encontraron que tenía Helicobacter pylori. Me dieron tratamiento, pero por miedo a los síntomas que presentaba yo en el estómago, ardor, quemazón, todo eso, las pastillas que me dieron yo no lo tomé, pero sí yo tenía esos fuertes dolores, sobre todo en el lado izquierdo, y ahora no los tengo. Y mi pregunta es, ¿el Helicobacter pylori puede causar cáncer en forma silenciosa sin que haya ningún síntoma? Excelente pregunta, doctor. Muy buena pregunta. Hay mucho que decir aquí. A ver,
Uno, todo Hay cáncer... que decirlo concretamente, doctor, Exacto. que tenemos Uno, muchas llamadas. todo cáncer inicia de forma silenciosa porque es muy pequeñito. Cuando un cáncer ya me da síntomas, lo más probable es que esté bastante avanzado, ¿ya? Dos, ¿el Helicobacter pylori me puede generar cáncer gástrico? Totalmente demostrado, claro que sí, incluso es denominado carcinógeno tipo 1. ¿Qué quiere decir? Que es causa necesaria para que se forme el cáncer gástrico. Dos, o tres ya, ¿se puede erradicar esto? Sí. Algo importante que quisiera decir aquí, necesitamos una buena relación entre el médico y el paciente porque para erradicar esta bacteria usamos muchas pastillas. Entonces, lo que a veces no se le dice al paciente es que como va a tomar un promedio de 8 a 10 pastillas por día, va a ser normal que sienta algunas molestias durante el tratamiento, como por ejemplo un poco más de ardor, distensión abdominal, sensación de náuseas. Es totalmente normal porque estamos ingiriendo entre 8 a 10 pastillas diarias. Lo importante es saber que al término del tratamiento vamos a poder evidenciar la mejoría. Doctor, tenemos muchísimas consultas. Vamos a ir a un corte. Acompáñenos, por favor. Y ustedes, amigos, sigan llamando porque al regresar tenemos más inquietudes, sobre todo la de Rosa, que nos está esperando desde Chachapoyas. Ya volvemos. Amigos, estamos de regreso en Cuerpo Médico. Hoy nuestro tema central es la gastritis. Hemos abordado muchas consultas y nos queda pendiente la de Rosa, que nos está llamando desde Chachapoyas. Rosa, bienvenida, te escucha el doctor. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, doctor. Por favor, le agradeceré mucho, me responda. Desde febrero de 2020, yo estoy tomando el omeprazol y el bismuto. Me saqué una ecografía y me dijeron que tengo gastritis aguda, pero ahora en la actualidad dejo de tomar, pero al toque que me comienza a arder el estómago. No sé qué podría hacer. Bien, doctor. Como ya dijimos, volvemos a incidir, una gastritis se diagnostica por medio de una endoscopía. Lo más probable es que tal vez a esta gastritis estén asociados otros factores como el Helicobacter pylori, que es necesario erradicar para poder tratar definitivamente esta gastritis, si no, no vamos a tener un tratamiento eficiente como es lo que estás recibiendo actualmente, pues, ¿no? Doctor, entonces le voy a pedir unas recomendaciones y conclusiones, pero puedo inferir de lo que nos viene comentando que una cosa es que la gastritis sí se cura, no dura toda la vida y uno podría reinfectarse con el Helicobacter. ¿Qué conclusiones, qué recomendaciones quisiera darle a toda la gente que nos escucha, doctor? Ya. Muy bien, redondeando entonces, la gastritis es un diagnóstico que es por medio de endoscopía y la visión de la bacteria o la zona inflamada. 2, tiene cura, tiene tratamiento. 3, puede volver a presentarse. No significa que tuve hace un año, tengo de aquí en 3 años, me duró 3 años, no, son 2 episodios distintos. Y 4, acudan a su médico especialista para que les dé un tratamiento definitivo y podamos terminar con este problema. Doctor, ¿el estrés causa gastritis? Claro, el estrés nos puede causar o incluso exacerbar la gastritis. Entonces, en este tiempo, se podría decir, de pandemia,
que todos hemos estado más preocupados, estos casos se han incrementado, se han exacerbado. Bueno, puedo dar la noticia de que en el Hospital 2 de Mayo estamos ya aperturando más turnos, atención presencial, estamos también teniendo muchos más procedimientos endoscópicos, así que están invitados todos para poder ser atendidos. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros y resolver las inquietudes de todos nuestros televidentes. Ha sido el doctor Carlos Nureña, quien es jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, y a todos ustedes, por supuesto, por sus llamadas. Y como lo veníamos conversando y aprendiendo en el programa, hay estos dos tiempos, digamos, de la gastritis, esta gastritis aguda y esta gastritis crónica. Cuando tenemos una gastritis aguda, sí es recomendable hacer una dieta blanda unos 3 días, 3, 4 días, mientras que va actuando el medicamento y la persona se va sintiendo mejor. Y luego, gradualmente, ir incorporando los alimentos. Pero acá ocurre algo sumamente frecuente. La persona empieza con la dieta blanda, su sopita de pollo, su arroz blanco, su pollito a la plancha, y cree que es así como debe alimentarse en adelante. Lo primero que tengo que decirles es que ese tiempo de comida muy suave es al inicio, 3, 4, hasta tal vez 5 días exageradamente, pero luego vamos incorporando alimentos de manera natural, siguiendo las pautas que les dije al inicio del programa. No muy condimentado, no frituras, guisos, horno, mantener horario, masticar despacio. Pero además de eso, hay alimentos que ya se sabe que exacerban los síntomas y son los que tenemos que evitar, ya sea tengamos una gastritis crónica o estemos en la fase aguda. Y es así que empiezo por este lado y seguramente ustedes lo han ya escuchado en diferentes momentos, ¿no? El chocolate, aun cuando es un alimento o un chocolate de calidad, suele irritar la mucosa gástrica. Lo mismo pasa con el café y con el té. Son bebidas saludables, son bebidas nuevas, pero para quienes tienen gastritis suele exacerbar. Ahora, no necesariamente está prohibido, depende de la tolerancia de cada uno. Hay pacientes con gastritis que toleran uno y otros no toleran ni una sola taza de estas bebidas. Evidentemente, las bebidas gaseosas no están recomendadas ni en la gastritis aguda ni en la gastritis crónica porque sí exacerban los síntomas y la cantidad de la formulación química que tiene suele ser irritante, lo mismo que las bebidas con alcohol, que están contraindicadas totalmente en personas con gastritis. Ahora, aquí hay algo interesante que tiene que ver con los alimentos picantes, como por ejemplo el ají, en las diferentes variedades de ají que tenemos, así como el rocoto. Se ha estudiado mucho estos alimentos y se sabe que tiene un efecto protector al estómago. Sin embargo, si eres una persona con gastritis, no los puedes consumir porque ese picante te va a irritar, va a aumentar ese proceso inflamatorio. Y respecto de los cítricos, como por ejemplo la naranja, la mandarina o incluso el limón, muchas personas tienen temor de consumirlos si tienen gastritis. Sin embargo, esto depende nuevamente de lo que la persona tolere. Obviamente, si te tomas zumo de limón en ayunas, te va a irritar. Pero si de repente estás poniendo un poco de limón a una ensalada o a un plato de lentejas para absorber ese hierro, probablemente no te afecte. Así que ahí hay que tener un poquito de criterio. Ahora, hay alimentos que en su proceso de digestión generan flatulencia, gases, y entonces la persona se abalona y esa presión aumenta los síntomas de gastritis también. Clásicamente las menestras, alimentos como el brócoli, algunos vegetales que generan gases como la coliflor, el pimiento, la berenjena. Esto no quiere decir que esté prohibido, quiere decir que hay que buscar métodos de cocción más adecuados. Mientras más tiempo pongas en remojo la menestra y más tiempo tenga de cocción, más fácil va a ser su digestión, lo mismo que alimentos como el brócoli. Ahora, cuando pasan los síntomas, trata ya de consumir más alimentos crudos en vegetales y el brócoli no resancocharlo. Lo mismo pasa con las nueces. Hay personas que no las digieren bien y que genera flatulencia y con más razón hace que la persona aumente la sintomatología. Y finalmente aquí viene el tip y el broche de oro, que son dos alimentos que más bien ayudan a mejorar los síntomas de la gastritis y que son ideales consumirlo en la mañana
o a media mañana o a media tarde. ¿Qué es el yogurt natural? Por favor, yogurt natural no solamente significa al procesamiento, que sea una fermentación natural, sino que además no tenga agregados. Y lo mismo pasa con la papaya, porque estos dos alimentos tienen un efecto buffer que ayuda a neutralizar el ácido del estómago. Así que si te duele mucho, esas también son buenas alternativas. Espero, amigos, que les haya sido útil este momento de nutrición y que si tienen consultas, por supuesto, no dejen de hacerlas. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa, pero regresamos con este tema que es prioritario, la vuelta a clase de nuestros escolares. ¿Cómo les va a afectar esto emocionalmente? ¿Qué dudas tienes al respecto? Todo eso y mucho más con nuestros especialistas al regresar. Amigos, 77 millones de escolares en el mundo han perdido las clases casi aproximadamente durante 18 meses. Ahora están próximos en nuestro país a poder ingresar gradualmente a las clases presenciales y esperemos que pronto se dé en todos los rincones de nuestro país porque los niños realmente requieren estudiar. Pero ¿de qué manera es que esto les afecta emocionalmente? ¿Habrán cambios en la conducta? Tú, papi, mami, abuelita, abuelito, o tal vez tú, docente, ¿tienes alguna inquietud al respecto? Es el momento de que participes con nosotros aquí en Cuerpo Médico, porque está la psicóloga Nayu García, quien es especialista de la Unidad de Psicología del Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje CEPAL, que por supuesto tienen muchísimos años de experiencia y que hoy puede ayudarnos a contribuir justamente con un mejor retorno a clases. Nayu, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Nayu, ¿qué aspectos emocionales o qué puede sentir un niño que ya va a retornar a clases después de tanto tiempo sin haber estado en contacto con sus amiguitos o con sus profesores? Sí, mira, bueno, hay diferentes reacciones, ¿no? En consulta, por ejemplo, tengo niños pequeñitos hasta adolescentes, ¿bien? Y todos comentan que los más pequeñitos, sobre todo, quieren pronto regresar a clase. Están felices, en realidad. Hace poco, la semana pasada, tuve la oportunidad de estar presente en una reunión de niños pequeños de segundo grado. ¡Qué felicidad! Pues es otra cosa la socialización, ahí en vivo y en directo, conociendo a la profesora, ¿no? Que no la veían, pues no la conocían a través de la virtualidad. Y mira, se dio esta reunión, esta socialización, y todos felices, los padres felices. Ahora, por otro lado, tengo adolescentes que refieren que no quieren regresar, ¿no? Un poco porque se han acostumbrado a esta virtualidad, se han acostumbrado de repente a este cambio de rutina, ¿no? Como más fácil, dicen, ¿no? Claro, pero mira qué interesante lo que nos comentas en estos dos grupos etarios tan distantes y etapas donde la persona, digamos, tiene diferentes expectativas tal vez de la vida, ¿no? Ese niño que, como nos comentas, ha pasado por un proceso de preparación para saber que va a ir presencialmente al colegio y lo ve con ilusión, ¿no? Es como, me imagino, ¿no? Como que ese niño está viendo todo por pantalla y de pronto ahora va a ver en carne y hueso algo que veía en imagen. O sea, es como que entender que lo virtual se convierte en algo real, ¿no? Mientras que el adolescente tiene otros problemas, tal vez, más bien el miedo de cómo estaba antes, tal vez físicamente, y cómo me van a encontrar ahora. Ah, ese es otro punto, claro. Eso también hemos encontrado muchísimo, ¿no? Los chicos, al no tener de repente la actividad física de antes, pues sí, pues han subido de peso. Ya los papás preocupados también por eso, ¿no? Tratando de regular los alimentos, ver qué pueden comer de manera saludable, porque realmente es un problema, ¿no? Cómo se están viendo. Y el otro tema, que también los chicos, sean en las clases virtuales, ¿no? Apagan el micro, ¿no? Reportan eso mucho los profesores, ¿no? Apagan el micro, apagan la cámara, no quieren ser vistos, ¿no? Entonces hay una presión también de los profesores para que ellos puedan interactuar de esa manera, ¿no? A través de la virtualidad.
¿no? Es un tema bastante amplio, vamos a tratar de abordarlo así punto por punto, pero acá nuestros oyentes, televidentes también participan con sus preguntas y ya tenemos a Lidia desde Ollón. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes. Bien, gracias. Me encanta el tema de verdad de hoy día, muy interesada. Mi consulta es, por ejemplo, ¿qué aspecto yo debo observar? Porque tengo una niña de 11 años, 2 años que no ha ido pues al colegio, ¿no? Entonces ha sido virtual, entonces como que ya le salió los cenitos, ya el cuerpecito se le ha formado, entonces como que es un poco temerosa ahora. Claro. Entonces, ¿qué aspectos yo debo observar en ella? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hablarle para que ya el próximo mes empieza la presencial Qué en el colegio de importante. mi hija? Qué importante la consulta de Lidia. Justamente le ha agarrado esta transición de un cuerpo, digamos, de la niña que todavía no está en desarrollo y va a llegar desarrollada. Ya ¿Cómo? adolescente. Ya adolescente, ¿no? La pregunta de Lidia es bien importante. Uno como mamá, como papá, ¿cómo observa? ¿Qué debe identificar en ese proceso? Ahí, por ejemplo, es muy importante que ella se aperture en cuanto a la comunicación, ¿no? A veces la intención de los papás es muy buena, ¿no? Quieren apoyarlos, pero a la vez quieren de alguna manera también forzar este proceso, como ya estás lista, tú tienes que ir y eso, ¿no? Entonces hay que tratar de que ellos se sientan seguros y la única manera es aperturándonos a la comunicación, que ellos nos expresen qué están sintiendo realmente, ¿no? Y un poco validar esa emoción. ¿no? Es Eso decir, sería lo principal. preguntarle una vez que el niño o el adolescente en este caso regresa de la clase. Ujú. O sea, es bueno que el papá le pregunte cómo estás, cómo te sientes. O antes, ¿no? O antes. El proceso yo creo que tiene que ser antes, prepararnos para, ¿no? Decirle, ¿cómo te sientes ante este nuevo cambio que vamos a asumir, ¿no? Si el niño o el adolescente no expresan mucho, ¿hay comportamientos que observar? En comportamientos, por ejemplo, podríamos decir que se va a cerrar mucho en cuanto a las emociones, ¿no? Es decir, van a ser niños que no van a expresar muchas cosas, no nos van a contar. De pronto son estos niños, estos chicos que llegan del colegio y hay que sacarle con cucharita, ¿no? Hay que preguntarle, ¿cómo te fue? ¿Bien? ¿No? ¿Y qué pasó? ¿Qué estudiaste? ¿Qué viste? Nada. O no recuerdo, ¿no? Entonces hay que aperturarnos y eso es un proceso, es un trabajo que hacemos también con los papás para que ellos tengan las herramientas para poder llegar a sus hijos, ¿no? Bien, vamos con más consultas. Rosario nos está llamando desde Arequipa. ¿Cómo estás, Rosario? Te escuchamos. Aló. Hola, Rosario, te escuchamos. Buenas tardes, doctora. Mi consulta es... ¿Me escucha? Sí, claro. Allá. Mi consulta es, yo tengo un niño de 5 años, ¿no? Que el próximo año va a ser los 6 años. La verdad que él no tiene mucho, no ha adelantado mucho, se aburre mucho con eso del tema de las clases virtuales, no quiere hacer los videos. Acá la profesora le exige que ya debe escribir al menos su nombre o la provincia o Arequipa y él la verdad que no hace nada. ¿Cómo le afectaría a él ya que va a pasar a primer grado? O sea, no entiendo ver qué sería lo recomendable, exigirle, no sé, doctora. Gracias. Definitivamente lo que no tenemos que hacer es exigirle, no es una exigencia tal cual. Nosotros tenemos que motivar al niño. 5 años es una edad importantísima, ¿no? Que empieza este tema de todo el proceso de la lectoescritura, ¿no? Entonces hay que apoyar desde casa todo esto. Muchos de los pequeñitos están aburridos, ¿no? No les gusta pues este tema de la virtualidad. Entonces va a ser como, para muchos va a ser el pie para empezar esta nueva etapa y qué bueno, ¿no? Empieza primer grado y empieza ya no en la virtualidad, sino en la presencialidad, que va a ser mucho más importante y mucho más rico también para él en cuanto al aprendizaje, ¿no? Nayo, has dicho algo muy importante, cambiar la exigencia por motivación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay muchos factores. En cuanto al aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Hay que involucrarnos un poquito más en las actividades porque muchos papás, pues por el tema del trabajo, ¿no? A veces están cansados. El mismo tema de la pandemia, que todos paramos con estrés, ¿no? Entonces hay que aprender a darnos también un tiempo, hay que organizarnos, ¿no? Dentro de eso, este es un punto importantísimo que de repente más adelante lo quiero abordar, ¿no? El tema de la organización, súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener tiempo
para darle a nuestro niño esta calidad del aprendizaje, motivarlo. ¿Cómo? Sentándonos con él de repente a hacer estas lecturas, hacer estos trazos, ¿no? Que propios de la edad de 5 años, ¿no? Que tienen que verse, ¿no? Con los papás a través de los juegos. Un acompañamiento armónico, sin desesperarse y comprendiendo que es un proceso que va a empezar gradualmente a tomar su ritmo. Seguimos con más inquietudes de nuestros televidentes, esta vez desde redes sociales. Nos han enviado un mensaje desde el Twitter. Ingrid Espino dice, mi hijito de 9 años es algo tímido y tiene pocos amigos. Ahora con las clases virtuales han estado más alejados y me preocupa que se vaya a abrumar o sentir incómodo cuando deba volver al colegio. ¿Cómo podría ayudarlo? A ver, los niños más grandes, nosotros estamos trabajando mucho el tema de ayudarnos también de estas redes, ¿no? De estas plataformas, perdón, donde los chicos pueden empezar a socializar, ¿no? Se juntan, no necesariamente para hacer temas de clase, sino para compartir alguna actividad. O sea, una reunión virtual, ¿se refiere? Exacto, Okay. exacto. ¿no? Con los mismos chicos del salón. Del salón, o pueden ser de repente otros chicos, ¿no? De otros entornos sociales, donde puedan reunirse, ¿no? Con la finalidad de compartir. Ahora, ¿qué pasa? Hay un pro y hay un contra. El contra es que muchas de estas reuniones que nosotros hemos incentivado, los papás hemos motivado a que los papás pues puedan acordar esta reunión con otros papás, se pueden juntar los chicos. ¿Qué pasa? Que cuando se dan estas reuniones los chicos van más a jugar, es decir, Claro. ya están ahí conversando y empiezan con el jueguito, ¿no? El videojuego. Entonces ese de repente está siendo nuestro punto en contra. Porque si los papás estuvieran ahí de repente vigilando un poco esta reunión, podrían darle, digamos, la apertura para otro tipo de actividades que sean más enriquecedoras para ellos, ¿no? Claro que sí. Vamos a recibir más consultas. Nos vamos a recibir a María desde Surco. ¿Cómo estás, María? Buenas tardes. Una consulta. Mi hija está, por ejemplo, en quinta secundaria, termina este año, y ella no quiere no hace las tareas, no entra a clases casi, como que no quiere terminar quinto. Quiere volver a hacer lo que quinto porque no entiende nada, no sabe nada. No nos quedó muy claro. ¿No quiere regresar por qué? No quiere estudiar. Es decir, dice que no entiende nada, pues las clases como están dictando ahorita ya no las entiende. Ok. Bien, eso ha pasado con muchos adolescentes, sí. A muchos les ha pasado que realmente los aprendizajes pues no están siendo, aprovechados realmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos de los chicos cuando tienen que hacer las tareas, o bueno, tienen que dar algún tipo de examen, no están estudiando, muchos de ellos, ¿no? Claro. Se están acompañando de pronto del cuaderno para poder responder. Entonces, es como un poco el facilismo, ¿no? de este tiempo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que nuevamente se les empieza a estos adolescentes a ajustar, ¿no? Porque ya saben que tienen que venir, que ir de manera presencial al colegio y entonces pues las cosas van a cambiar. Nuevamente es el hecho de que tienes que sentarte a estudiar porque si no, no pasas, pues. ¿Pero qué debe hacer ella? ¿El colegio debería ayudar de alguna manera? Bueno, los colegios están ayudando, ¿no? Los colegios que cuentan con el equipo de psicólogos, ¿no? Están ayudando de manera que ellos puedan motivarlos también, ¿no? Jalarlos a ellos en la parte de la socialización, ¿no? Sí. Y a través de ello, ¿no? Tratar de vincularlos con el estudio, grupos de estudio de pronto, ¿no? Qué importante es la comunicación en todo este proceso. Nayu, vamos con una última llamada, esta vez desde Trujillo. Hilda está en la línea. ¿Cómo estás, Hilda? Te escuchamos. Buenas tardes, doctora. Quisiera decirle que, mire, el problema, yo tengo un niño, un nietecito, ¿ya? Y el niño, por decir, el profesor hace demasiada tarea. El niño está aburrido ya. Ya no quiere hacerlo, a veces llora. Me dice, no, mamita, ya no quiero mucho, deja muchas clases, demasiado. Y la mamá es exigente, que quiere que lo haga todo. Claro. Imagínese, demasiado. Sí. Hilda, de verdad que comprendemos muchísimo lo que nos estás diciendo y no es que para que te sirva de consuelo, pero en realidad, al menos yo desde mi lado lo he escuchado con frecuencia, ¿no? Que los chicos no quieren trabajar, la forma virtual no le ha caído bien a todo el mundo, pero tal vez la ventaja o la esperanza es que van a volver a la parte presencial, ¿no? Y tal vez eso sería una manera de motivarlos, decirles de que, ok, no te ha gustado, pero vas a ir a la parte presencial. Así es, hablarles con un mensaje de esperanza, yo creo que es la manera
que tenemos que tener los papás para llegar a nuestros hijos, ¿no? Hablar siempre con el positivismo, sacar lo mejor que hemos tenido de la pandemia, ¿no? Y tratar de mostrarles estas cosas positivas, ¿no? Que hemos venido aprendiendo, ¿no? En este tiempo. Excelente. Vamos ahora sí con la última llamada. Milagros nos está llamando desde Pisco. ¿Cómo estás, Milagros? Gracias por llamar. Buenas tardes, sí, soy señora Milagros. Sí, Milagros, cuéntanos. Sí, buenas tardes, sí, quería comunicarles también. Mire, yo en este momento también tengo mis 2 hijos. Mi hijita de 4 años que entra inicial y mi hijo que está en secundaria. Y verdad es una complicación bien fuerte porque mi hija 2 años, o sea, los 3 y 4 años, lo está haciendo virtual. ¿Ya? Ya, y prácticamente para mí es un poco difícil al momento de ingresar ahora en los próximos años. A su inicial como que tiene un poco de temor. Ok. Ya, y mi hijo, bueno, el de secundaria prácticamente es bien, prácticamente como se dice, ¿no? Es un caos ahorita en las clases virtuales. Él solamente se fija en el celular, pero al momento que también llegue a la escuela, también me va a ser un poco difícil porque quizás no vaya a entender bien y yo eso es lo que más me preocupa, cómo lo puedo guiar psicológicamente tanto a él y a mi bebé. Milagros, gracias por tu consulta porque yo creo que ya incluso a modo de cerrar un poquito la conversación del tema, lo que nos pregunta Milagros en realidad se ha repetido en varias llamadas, ¿no? Mi hijo, sea niño o adolescente, no tiene el interés por estudiar virtualmente, se le complica, no entiende, no aprende y está totalmente desmotivado para ir a la parte presencial. Así es. Recomendaciones, por favor, puntuales, aprovechando también responderle a esta llamada. Sí, algo para no olvidarme de este punto que es muy importante es que ya desde ahora nos pongamos las pilas los papás, ¿no? En nuevamente ajustar esos horarios que en todo este tiempo, en estos casi ya 2 años, pues se han flexibilizado. ¿Ya? Se han flexibilizado bastante porque, bueno, pues no, los chicos tienen como ese tiempo que se desplazaban hasta el colegio, lo tienen para seguir durmiendo de pronto, ¿no? Claro. O en las noches se me están acostando más tarde, ¿no? Entonces, es el momento, ¿no? Para probar justamente este último cuarto bimestre, para ir ajustando, ir armando nuevamente las rutinas con miras al siguiente año. Que ya empezamos la presencialidad. Claro, yo recuerdo muy bien en el caso de mis hijos cuando estaban más pequeños, ¿no? En las vacaciones como que los horarios estaban un poco más sueltos, pero una semana antes de clases ya empezábamos a ordenarnos, ¿no? Correcto. Un poquito como que esa mecánica deberíamos empezar a instaurar, ¿no? Así es. Y no solo por el tema de la hora de dormir y de despertarse, sino los tiempos de hacer cada actividad, incluyendo la alimentación. Eso es muy importante. Nayu, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un tema que seguramente vamos a seguir abordando aquí en el programa. Hemos estado con la psicóloga Nayu García, especialista de la Unidad de Psicología del Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje, CEPAL. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Y a ustedes, amigos, también las gracias por habernos dado estas preguntas. En todo el programa hemos tomado 2 temas sumamente interesantes, actuales. Y una de las cosas que podemos tal vez recordar de este tema puntual es que sí, existen miedos de los chicos para poder volver a clase e incluso de los padres de familia y que necesitan justamente un espacio de comunicación con los chicos para soltar, para que expresen esos temores y nosotros como padres no reprimirlos, no exigirles, sino más bien motivarles a que algo positivo está por venir, indistintamente de la edad. Amigos, acompáñennos al corte porque ya regresamos con la parte final del programa. Amigos, estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico, ya en nuestros momentos finales del programa del día de hoy, que espero les haya gustado muchísimo. Mañana tenemos un tema también bastante interesante. Vamos a hablar del autismo, esta condición que hace especialmente distinto a algunas personas, pero que tienen un gran potencial para poder explotar y que, por supuesto, implica todo el trabajo emocional,
físico incluso de los padres de familia y de los cuidadores. Así que el día de mañana esperamos que también todos y cada uno de ustedes participen con sus preguntas, porque vamos a tener excelentes especialistas en el programa para que ustedes puedan terminar de resolver cualquier inquietud que se les haya quedado sobre ese tema del autismo. Pero también tendremos una transmisión con nuestra querida Aura Gio. Ella estará presencialmente en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. ¿Por qué? Porque este mes es el mes justamente del cáncer de próstata y hay tantas cosas que queremos informarles, sobre todo de los últimos adelantos y avances que hay para poder tratar esta enfermedad. Muchas personas escuchan la palabra cáncer y de pronto piensan que se les acabó la vida. Sin embargo, hay muchas cosas que hacer, sobre todo si tenemos presente la prevención. Pero por supuesto, hablando de prevención, la nutrición no se queda atrás. Mañana también les traigo un tema importante que espero apunten con lápiz y papel, porque les voy a desarrollar justamente aquellas prácticas o conductas que suelen ser frecuentes en los niños que tienen autismo y que puede afectar su estado nutricional. Y no solamente eso, sino que también les voy a hablar de la dieta libre de gluten y de la candidiasis que suele estar frecuente en estos niños y que queremos ver si desde la dieta hay algo que también podemos hacer. Los esperamos mañana, amigos, con muchas consultas y por supuesto acompañándonos aquí en Cuerpo Médico. Ya prontito también se reincorpora Jennifer Cerecida aquí a la conducción y yo por supuesto siempre lista y atenta para poder resolver sus inquietudes. Que tengan una linda tarde. Hasta mañana.